A veces, las personas solo valoran lo que tenían cuando sienten el vacío de verdad. Esa desesperación les llega justo cuando se dan cuenta de que ya no pueden volver atrás. No te sientas mal. Tú no eras alguien fácil de sustituir. Ellos simplemente no estuvieron a la altura. Ahora tu mejor respuesta es tu silencio y tu crecimiento personal. Ver que brillas sin ellos les duele más que cualquier pelea, porque les demuestra que el problema nunca fuiste tú. Esto es para la gente que ya abrió los ojos. Si ya decidiste dejar de mendigar atención y entendiste que tu valor no es negociable, entonces estás listo para escuchar esto. No se trata de orgullo, se trata de dignidad, de no volver a reducirte para encajar en la vida de alguien más. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios: hoy dejo de recibir migajas. También te voy a pedir que te suscribas, le des un me gusta al video, actives la campanita y compartas. No esperes más y sumérgete en el cambio. Todo depende de ti. Comencemos. Número 1. Hay algo que nadie te dice, pero que todos sienten cuando pierden a alguien valioso. El arrepentimiento siempre llega tarde, justo cuando ya no pueden hacer nada para recuperarte. No es que fueras reemplazable, es que ellos no supieron ver lo que tenían. Si estás escuchando esto, es porque llegaste al momento exacto en el que tu silencio pesa más que cualquier reclamo. Tu ausencia se siente más que tus palabras, y tu evolución es el espejo donde ellos no se atreven a mirarse. Lo que descubrirás hoy no es para cualquiera. Es solo para quien ya decidió no mendigar, no rogar y no rebajarse nunca más. A veces no te das cuenta de cuánto poder tienes hasta que decides usar tu silencio de forma inteligente. No se trata de callarse por miedo o por cansancio, sino porque entendiste que tu voz no debe desperdiciarse en alguien que no quiere escucharte. Cuando decides no reaccionar, no dar explicaciones y alejarte en paz, algo cambia en la otra persona. Se quedan solos con sus propias acciones y con ese reflejo incómodo que antes tú les ayudabas a ocultar. Ellos esperaban que cayeras en el juego de siempre. Esperaban tu reclamo, tus mensajes larguísimos de 3 párrafos intentando arreglar lo imposible y tus preguntas buscando claridad. Querían verte desesperada, tratando de que entendieran lo que jamás quisieron ver. Pero esta vez no lo hiciste. Esta vez elegiste el silencio, y ese silencio no fue un vacío, fue un límite y una declaración de dignidad. Fue el momento en el que tu energía dejó de ir hacia ellos y volvió completamente hacia ti. Ese silencio les muestra lo que destruyeron y los obliga a enfrentar la verdad sin que tú digas una sola palabra. No los estás castigando. Simplemente les estás devolviendo su propia realidad y tú te estás quedando con tu paz. Al final, descubres que no necesitas justificar por qué te vas ni convencer a nadie de lo que vales. Cuando eliges la calma, tu mundo interior se acomoda, tus pensamientos se aclaran y dejas de reaccionar para empezar a reconstruirte. Tu silencio es la consecuencia natural de sus actos. Aunque no lo digan, les pesa y les duele porque ya no tienen acceso a ti. Al final del día, te das cuenta de que callar no destruye, sino que libera. Te devuelve tu poder y te recuerda que no necesitas gritar para ser escuchada, ni insistir para ser suficiente. Lo único que necesitas es elegirte a ti misma y seguir caminando hacia una vida donde no tengas que pedir el amor y el respeto que mereces. Número 2. Tu renacimiento es la herida que nunca podrán ocultar. Hay un momento en la vida en el que dejas de buscar explicaciones, dejas de esperar validación y simplemente decides renacer, no porque todo esté bien, sino porque ya entendiste que quedarte roto le entrega poder a quien no lo merece. Y ese renacimiento, ese levantarte sin avisar, ese brillo que vuelve a tus ojos después de tanto dolor, es precisamente la herida que la otra persona nunca podrá ocultar.
Ellos creían que te habían detenido. Pensaron que su indiferencia te iba a quebrar. Estaban convencidos de que jamás ibas a recuperarte de lo que viviste, pero no conocían tu capacidad de reconstrucción. No sabían que dentro de ti habitaba una fuerza que solo despertaría cuando ya no quedara nada que perder. Porque tu renacimiento no empezó el día que sonreíste de nuevo. Comenzó el día en que por fin te cansaste, cuando te viste frente al espejo y entendiste que nadie vendría a salvarte, cuando decidiste que el dolor ya no sería una condena, sino un motor. Y mientras ellos seguían con su vida, convencidos de que tú ibas a quedarte ahí atrapado, tú empezaste a trabajar en silencio, a transformar tus noches rotas en disciplina, a convertir tus lágrimas en combustible. No lo presumiste, no lo anunciaste, simplemente lo hiciste. Y ahora, cuando te ven levantarte con más fuerza, más enfoque y más claridad que nunca, sienten algo que jamás admitirán. Sienten que perdieron a la versión de ti, que podían manipular. Sienten que ya no tienen acceso al antiguo tú, ese que dudaba, que pedía explicaciones, que entregaba más de lo que recibía. Esa versión murió cuando tú decidiste renacer, y por eso duele tanto, porque no pueden ocultar que te equivocaron, que te subestimaron, que no entendieron jamás quién eras realmente. Ese renacimiento tuyo es una revelación. Te vuelves alguien irreconocible, no por venganza, sino por crecimiento. Tu disciplina empieza a hablar por ti. Se nota en tu mirada más firme, en tu cuerpo más fuerte, en tus decisiones más conscientes, en la calma que antes no tenías. Esa evolución es tan visible que incluso quienes no te valoraron terminan sintiendo el peso de tu transformación. No entienden cómo lo lograste, no entienden cómo después de haber pasado por tanto pudiste convertir el caos en orden, la tristeza en enfoque, la ausencia en oportunidad. Pero tú sí lo entiendes, porque lo viviste, porque sabes que no fue magia, fue constancia, no fue suerte, fue compromiso contigo mismo. Renacer duele, pero también libera, y cuando te liberas, no hay nada que detenga tu crecida. Empiezas a estudiar más, a entrenar más, a dormir mejor, a invertir en ti, a cuidar lo que entra en tu mente y lo que sale de tu boca. Te vuelves tu propio proyecto, tu propio proceso, tu propia obra. Y la parte que más marca a quien te subestimó es que ya no necesitas mostrar nada, no buscas demostrar, no buscas llamar su atención, no buscas reconocimiento. Tu transformación se volvió silenciosa, pero evidente. Es el tipo de cambio que no necesita explicación, y ese es el tipo de renacimiento que más incomoda, el que no se hace para ellos, sino para ti. Al final, esa es la herida que nunca podrán ocultar, que intentaron verte destruido y fuiste tú quien se levantó como si nunca hubieras caído, que esperaban tu final y encontraron tu comienzo, que apostaron por tu fracaso y tuvieron que presenciar tu evolución. Y ahora, mientras ellos se preguntan cómo lo lograste, tú sigues avanzando, porque entendiste que tu renacer no era una respuesta para el mundo, era una promesa contigo mismo. Número 3. Cuando cierras el último acceso, su mundo se desmorona. Hay un momento en la vida en el que entiendes que dejar una puerta entreabierta es dejar una herida abierta, que seguir permitiendo que alguien tenga acceso a tu energía, a tu vida, a tu presencia, a tus silencios, es seguir entregando poder a quien no supo cuidarlo. Y cuando finalmente cierras el último acceso, cuando haces ese acto que parece pequeño pero que cambia todo, el mundo de esa persona empieza a desmoronarse, porque ellos no esperaban eso. Esperaban que tú siguieras disponible, aunque fuera en silencio. Esperaban que ellos pudieran mirar tus redes, revisar tus historias, interpretar tus indirectas, confirmar que todavía estabas ahí girando alrededor de su ego. Pero cuando desaparece su acceso, desaparece también su control. No te confundas.
Incluso quienes te ignoraron te observaban, aunque no te respondieran te vigilaban, aunque fingieran indiferencia, se alimentaban de tu presencia digital, miraban tus fotos, tus estados, tus cambios, querían saber si seguías triste, si seguías esperando, si seguías disponible. No te lo decían, pero te miraban, porque el ego necesita saber que aún te tiene. Necesita creer que todavía puede entrar cuando quiera, que sigue allí ese espacio donde tú les dejaste entrar tantas veces, incluso cuando ya estaban fuera de tu vida. Pero llega ese día en el que tú te hartas. Te hartas de dejar ventanas abiertas para alguien que ya no vive allí. Te hartas de que tu paz dependa de quién mira o quién no mira tu vida. Y en un acto silencioso pero poderoso, decides cerrar cada acceso. Bloqueas, silencias, eliminas, restringes, no desde el rencor, sino desde la claridad, no desde la ira, sino desde el autocuidado. Y en ese instante algo dentro de ellos se rompe, porque pierden algo que pensaban que siempre estaría disponible tu energía. Cuando ya no pueden ver lo que haces, cuando dejan de tener acceso a tus movimientos, a tus publicaciones, a tu existencia diaria, sienten por primera vez el peso real de tu ausencia, porque antes podían ignorarte, pero aún te tenían. Ahora no, ahora quedaron afuera. Y esa es la clase de vacío que no se puede negar ni maquillar. Les obligas a enfrentar la verdad que nunca quisieron asumir, te perdieron. No en teoría, no emocionalmente, sino de manera concreta. Te fuiste y cerraste la puerta. Mientras ellos sienten el desmoronamiento, tú empiezas a sentir la paz. Una paz que quizá no recordabas. Esa sensación de descanso mental. Cuando no estás pendiente de quién vio tu historia, quién te buscó, quién reaccionó o quién desapareció, descubres una libertad nueva, un silencio que ahora sí te pertenece. Te das cuenta de que cerrar accesos no te encierra, te libera, porque ahora tu energía no está dispersa, está contigo y todo lo que te drenaba deja de tener poder. Ese cierre también te permite ver con más claridad lo que realmente mereces. Ya no estás atrapado en la ilusión de lo que fue. Estás construyendo desde lo que es. Y aunque cerrar accesos pueda parecer radical, en realidad es un acto de amor propio. Estás diciéndote, no permito que me sigan viendo quienes no supieron valorar lo que veían cuando me tenían cerca. Lo interesante es que ese impacto silencioso, ese corte definitivo, es exactamente lo que hace que su mundo se mueva. No porque quieran volver, sino porque el ego odia perder control. Y cuando tú decides cerrar, ellos se quedan con la peor versión de sí mismos, la que ya no puede acceder a lo que antes tenía sin esfuerzo. Al final el cierre no es para ellos, es para ti. Para recuperar tu claridad, tu paz, tu libertad emocional, para que tu vida siga adelante sin que nadie que ya no está tenga un asiento en primera fila, para que entiendas de una vez por todas que tu presencia es un privilegio, no un acceso automático. Y cuando cierras ese último acceso, comienza tu verdadera liberación. Número 4. Tu decisión de no explicar nada es la lección que más duele. Hay una fuerza inmensa en la decisión de no explicar nada. Una fuerza que muchos subestiman hasta que la sienten en carne propia. Porque quien te dejó, quien te ignoró, quien jugó con tu presencia creyendo que siempre estarías ahí, esperaba algo muy específico de ti. Esperaba tu explicación. Esperaba tus textos largos, tus intentos de aclarar todo, tus palabras tratando de dar sentido a lo que ellos mismos rompieron. Estaban acostumbrados a que fueras tú quien pusiera orden, tú quien buscar soluciones, tú quien cargara con el peso emocional de ambos. Pero esta vez no. Esta vez decidiste algo que no vieron venir. Decidiste no explicar nada. Y cuando haces eso, cuando te alejas en completo silencio,
La lección que reciben es más fuerte que cualquier discurso, porque tu silencio se convierte en un espejo que ya no pueden esquivar. Les muestra exactamente lo que hicieron, sin filtros y sin adornos. Ya no tienes que decirles cómo te lastimaron, ahora lo sienten solos. Ya no tienes que justificar tu cansancio, ahora lo entienden al encontrarse con tu ausencia. Ya no tienes que explicar por qué cambiaste. La explicación es tu distancia. Lo que realmente los destroza no es que te hayas ido, es que te hayas ido sin pedirles permiso emocional, sin avisarles, sin dejar un discurso final que les permita continuar creyendo que todavía tienes una herida abierta hacia ellos. Porque cuando no explicas, cuando simplemente te vas, rompes la ilusión de importancia que tenían sobre tu vida. Les dejas claro que tu dignidad vale más que cualquier cierre que ellos pudieran ofrecerte, y eso hiere a su ego más que cualquier palabra. Ellos siempre imaginaron que tú ibas a seguir explicando, que ibas a enviar ese último mensaje larguísimo, lleno de sentimientos, que ibas a buscar paz en una conversación final, que ibas a justificar tus decisiones para que ellos no se sintieran tan culpables. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente te quedas en silencio y sigues con tu vida, sienten algo que nunca habían sentido antes contigo, la pérdida real. Y con esa pérdida llega el desconcierto, el vacío, el golpe en el ego. Mientras ellos intentan entender qué pasó, tú empiezas a descubrir una libertad nueva. Te das cuenta de que no necesitas explicar nada para justificar tu valor, que la gente que realmente merece estar en tu vida no te obliga a justificar tu dolor, no te exige discursos, no necesita aclaraciones porque no te hiere. Entiendes que explicar siempre fue una forma de aferrarte, una forma de intentar ser comprendido por quien nunca se esforzó por comprenderte. Y soltar esa costumbre es liberador. Cuando decides no explicar tu alejamiento, recuperas algo que quizá habías perdido sin darte cuenta tu poder. Dejas de entregar tu energía emocional a alguien que no la cuidó. Dejas de buscar cierre donde nunca hubo apertura. Dejas de buscar justicia en un corazón que no supo ser justo contigo, y esa decisión te devuelve a ti mismo. Lo más sorprendente es que tus acciones empiezan a hablar más fuerte que tus palabras. Tu silencio se vuelve firmeza, tu alejamiento se vuelve declaración, tu calma se vuelve autoridad. Y justo ahí es donde el otro empieza a sentir el impacto más duro. Se queda solo con su interpretación, con su culpa, con su versión de los hechos. No hay escapatoria. Tu silencio les obliga a enfrentar lo que evitaron mientras tú estás avanzando hacia una vida más digna, más tranquila y más tuya. Al final, la decisión de no explicar nada frialdad es madurez, es crecimiento, es elegirte. Y esa es, sin duda, la lección que más duele para quien nunca pensó que dejarías de justificarte, porque ahora lo entendieron. Ya no tienen ese derecho y tú por fin tienes tu libertad. Número 5. Tu evolución se convierte en el espejo que los humilla. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides evolucionar después de una herida emocional, cuando en lugar de hundirte, eliges fortalecerte. Cuando en lugar de quedarte atrapado, eliges avanzar. Cuando en lugar de buscar explicaciones, eliges reconstruirte. Esa evolución, esa mejora constante y silenciosa, termina convirtiéndose en el espejo más incómodo para la persona que no supo valorarte, porque cada paso que das hacia adelante resalta su error. Cada cambio tuyo ilumina su sombra. Cada avance tuyo se siente como una verdad que ya no pueden negar. Ellos pensaban que te quedarías igual. Estaban convencidos de que el dolor te detendría. No pensaron que serías capaz de levantarte con más enfoque, con más claridad y con más fuerza que antes. Se acostumbraron a una versión tuya que ya no existe. Y cuando te ven transformarte,
Cuando se dan cuenta de que evolucionas sin mirar atrás, ese crecimiento se convierte en un espejo brutal. No porque lo busques, no porque quieras humillar, simplemente porque tu evolución revela todo lo que ellos no supieron ver cuando te tuvieron cerca. Tu progreso físico, mental o emocional no pasa desapercibido. Se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo te comportas. Se nota en tu mirada más firme, en tu postura más segura, en tu energía más ordenada. Tu vida empieza a reflejar la disciplina que cultivaste cuando estabas solo. Y para ellos, esa transformación es un recordatorio constante de lo que perdieron. Ya no te encuentran donde te dejaron y eso duele más que cualquier palabra. Lo más impactante es que ellos nunca creyeron que tu evolución pudiera afectarles. Pensaron que su ausencia era un golpe definitivo, pero fue el impulso que necesitabas para despertar. Y mientras tú te enfocabas en sanar, en entrenar, en estudiar, en mejorar tu entorno, en cuidar tu cuerpo, ellos seguían confiados en la versión de ti que vivía acomodada a su forma de tratarte. Pero cuando regresan, porque siempre miran, siempre observan, siempre comparan, se encuentran con alguien irreconocible, alguien que ya no pide, ya no busca, ya no necesita, alguien que creció. Ese contraste es lo que los incomoda, porque tu evolución no solo habla de ti, también habla de ellos. Les recuerda que no supieron valorar lo que tenían, que no dieron lo que tú merecías, que no vieron tu potencial cuando lo tenían frente a ellos. Tu crecimiento los expone sin que digas una sola palabra, y eso es lo que humilla, no desde la soberbia, sino desde la verdad. Tú solo seguiste avanzando. Ellos se quedaron donde estaban. Mientras ellos sienten esa incomodidad interna, tú empiezas a experimentar un tipo de paz que nunca antes habías sentido. Descubres que mejorar no fue para demostrar nada, sino para liberarte de lo que antes te limitaba. Te conviertes en prueba viviente de que nadie define tu destino, excepto tú. Tu cuerpo más fuerte es resultado de tu disciplina, no de su pérdida. Tu mente más clara es fruto de tu introspección, no de su rechazo. Tu entorno más ordenado refleja tu nueva energía, no su ausencia. Y lo hermoso es que tu evolución comienza a traer nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas experiencias. Lo que antes te dolía ahora se convierte en impulso. Lo que antes te detenía ahora te empuja. Todo mejora, porque tú mejoraste. Mientras tanto, la otra persona enfrenta un silencio incómodo, el silencio de su propio error. Miran tu evolución y sienten el peso de la comparación. No pueden evitarlo. Tú les muestras sin hablar que el problema nunca fuiste tú, que siempre fuiste alguien capaz de crecer, de cambiar, de iluminar. Solo necesitabas salir de donde no te apreciaban para florecer, y esa es la lección más fuerte de todas. Tu evolución es el espejo que ellos no pueden romper, porque tu crecimiento habla más fuerte que cualquier recuerdo y revela con dolorosa claridad lo que nunca supieron valorar. Número 6. Tu brillo calma tu alma y destruye su seguridad. Cuando empiezas a brillar desde un lugar genuino, sin explicaciones, sin demostraciones, sin gestos que intenten convencer a nadie, ocurre algo poderoso. Tu alma encuentra calma. Y es entonces cuando quienes creyeron conocerte empiezan a sentirse inseguros sin que tú hagas absolutamente nada. Porque tu brillo, ese que nace del silencio, del crecimiento y de la paz interior, no está diseñado para herir, pero inevitablemente expone la fragilidad de quienes esperaban seguir teniéndote en la palma de su mano. Lo que realmente los incomoda no es tu luz, es darse cuenta de que ya no pueden apagarla. Según el estoicismo, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo.
Cuando elevas tu carácter, tu mente y tus acciones, tu energía cambia y la vida responde. Y aquí es donde se rompe todo el juego que otros intentaron mantener, porque por mucho tiempo fuiste transparente, accesible, disponible. Creían que podían anticipar tus movimientos, tus emociones o tus reacciones. Pensaban que seguirías ahí esperando un poco de aprobación, un mensaje, una validación mínima. Pero cuando tu mirada deja de perseguir y empieza a observar, cuando tu atención ya no es un regalo automático, sino una consecuencia de tu paz, nace un brillo diferente. Un brillo que no se muestra, se siente, un brillo que no compite, simplemente existe. Y ese brillo, aunque no lo creas, es una revolución silenciosa. Las personas inseguras esperan que tu crecimiento venga acompañado de indirectas, de publicaciones que insinúen que estás mejor sin ellas, de gestos que suenen a revancha. Quieren creer que sigues orbitando alrededor de lo que pasó, esperando su reacción o buscando alguna forma de llamar su atención. Pero cuando descubren que tu luz no va dirigida hacia afuera, sino hacia adentro, algo dentro de ella se sacude. Ya no saben cómo ubicarte en su mapa emocional y es ahí donde su seguridad empieza a quebrarse, porque ya no eres predecible, ya no perteneces a la versión de ti que ellos dejaron atrás. Tu brillo se vuelve una prueba evidente de que avanzaste sin hacer ruido, sin anunciarlo y sin convertirlo en espectáculo. Y eso, aunque no lo busques, duele. Duele porque rompe el relato que tenían sobre ti. Duele porque revela que ya no forman parte de tu mundo. Duele porque les deja claro que no te necesitan para brillar. Brillas porque creciste, porque sanaste, porque elegiste tu paz antes que cualquier drama disfrazado de amor. Por eso no necesitas presumir nada, no necesitas demostrar nada. Publicar para provocar solo te desvía del camino. Tu luz verdadera aparece cuando haces las cosas para ti, cuando tu vida se convierte en un refugio, no en un escenario, cuando ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad, cuando tu alma deja de temblar ante la ausencia de alguien y empieza a florecer en su propia compañía. Si aplicas esto en tu vida diaria, vas a sentir un cambio profundo. No será un cambio brusco, no será un golpe de timón, será algo más valioso, una transición silenciosa que transforma tu estado emocional. Empezarás a notar que ya no cargas el peso de querer mostrar nada, que no te importa si lo ven o no, que no te preocupa si lo entienden o no. Y cuando esa tranquilidad se instale en ti, la autenticidad empezará a hablar por ti. Tu tono, tu energía, tus pasos, tu presencia, todo empezará a comunicar una paz que nadie podrá ignorar. Y el impacto emocional será inevitable, no porque tú lo busques, sino porque la luz que nace desde la serenidad interior es la única que realmente ciega, la única que no se puede manipular, la única que deja claro que creciste, que cambiaste y que ya no dependes de la mirada de nadie para seguir avanzando. Tu brillo calma tu alma y destruye la seguridad de quienes pensaron que nunca ibas a despertar. Número 7. Tu paz interior es el castigo que nunca vieron venir. Hay algo que nadie espera de ti cuando te hieren, cuando te fallan o cuando te dan por hecho que encuentres paz. No rabia, no reclamos, no discusiones interminables, no explicaciones. Paz, y no cualquier paz, sino esa calma profunda que se siente en la mirada, en el tono de voz, en tu manera de caminar, en la forma en que ya no cargas nada que venga de ellos. Esa paz que no exige, que no suplica, que no busca cerrar con palabras lo que ya cerraste en silencio dentro de ti. Esa paz interior, la que parecía imposible hace un tiempo, es el castigo que nunca vieron venir. Según el estoicismo, la verdadera fortaleza aparece cuando dominas tus reacciones internas, no cuando vences al otro. La paz
es la prueba definitiva de que ya no te gobierna lo que te hirió. Porque cuando alguien te pierde emocionalmente, lo sabe. No necesita que lo digas. No necesita una escena, un discurso, ni una última conversación llena de conclusiones. Lo siente. Lo siente cuando ya no respondes con urgencia, cuando ya no esperas nada, cuando no buscas justificarte ni entender, cuando tu presencia deja de girar alrededor de su comportamiento y empieza a centrarse solamente en ti. Esa ausencia emocional, esa serenidad que aparece donde antes había dolor, es el golpe más fuerte que pueden recibir. Y lo más impactante es que tú no haces nada para provocarlo. Simplemente dejaste de pelear por lo que ya no te corresponde. Ellos esperaban rabia, esperaban reclamos, esperaban reproches o un cierre dramático donde tú dijeras todo lo que tenías guardado. Esperaban una lucha final, una prueba de que todavía te importa. Pero cuando ven paz, una paz verdadera, todo su guión se derrumba. Porque la única razón por la que se sentirían tranquilos es si tú siguieras atrapado en la misma historia. Y cuando no lo estás, la pérdida se vuelve real. La paz interior es devastadora para quien creía que seguías emocionalmente atrapado, porque revela que ya no te duele lo que hicieron, revela que ya no necesitas una disculpa para seguir adelante, revela que dejaste de colocar tu valor en sus manos, revela que ya no te afecta su silencio, su indiferencia o su comportamiento, y eso, aunque no lo admitan, les remueve todo por dentro, porque tu paz confirma algo que no estaban preparados para enfrentar. Ya no tienen poder sobre ti. Cuando eliges la paz sin esperar nada, se rompe una cadena emocional que probablemente llevabas mucho tiempo arrastrando. La paz no llega cuando la otra persona reconoce el daño, sino cuando tú reconoces que ya no necesitas respuestas para sanar. Es un acto profundo de madurez y sobre todo de libertad interna. La paz te devuelve lo que el rencor te quitaba: energía, claridad, dignidad, dirección, y aunque otros no lo entiendan, tú lo sientes. Lo sientes en el cuerpo, lo sientes en la mente. Lo sientes en la forma en que la vida empieza a reorganizarse a tu favor cuando dejas de luchar contra lo que ya está terminado. Aplicarlo significa soltar. Soltar lo que no fue, lo que no entendiste, lo que nunca llegó. Soltar la necesidad de explicaciones. La idea de que un cierre perfecto te dará tranquilidad significa dejar de esperar algo que nunca estuvo en tus manos. Elegir la paz es un acto de amor propio radical. Es darte permiso para no quedarte atrapado en la última emoción que alguien más decidió por ti. Es abrir un nuevo espacio interno donde ya no existen batallas que no ganan nada. Y lo más hermoso es que la paz cierra ciclos que la conversación no puede cerrar. Cuando eliges paz, se acaba la tensión, se acaba la carga, se acaba la necesidad de volver atrás. Lo que queda es estabilidad emocional, una sensación de ligereza que te acompaña a todas partes y un poder silencioso que los demás sienten sin que digas nada. Esa paz interior, esa calma que construiste desde tus propias cenizas, será siempre el recordatorio más fuerte de que creciste, y para ellos será el castigo más inesperado. Porque demuestra que ya no vives donde te lastimaron, ahora vives donde por fin te eliges. Número 8. Tu indiferencia gana una guerra que ellos nunca entendieron. Hay una victoria silenciosa que ocurre cuando ya no compites, cuando ya no intentas demostrar nada, cuando tu vida deja de ser una respuesta a lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Una victoria que no necesita aplausos ni testigos. Una victoria que nace cuando decides no jugar un juego que en realidad nunca fue tuyo. Porque mientras muchos se esfuerzan por aparentar que están mejor, tú eliges vivir. Y esa indiferencia, esa distancia emocional libre de rencor ganada que ellos jamás entenderán,
Según el estoicismo, la libertad interior surge cuando nada externo tiene permiso para dirigir tus emociones. Al soltar la necesidad de demostrar, recuperas tu poder más profundo. La mayoría de las personas que te pierden emocionalmente esperan una cosa: competencia. Esperan que quieras demostrar que estás mejor sin ellos, que publiques indirectas, que entres al juego de mira lo bien que me va ahora. Es un duelo silencioso donde cada gesto, cada foto, cada movimiento se convierte en una batalla por ver quién ganó. Pero lo que ellos no entienden es que la verdadera victoria no está en ganarle a alguien más, sino en que ya no te importe si ganaste o no. Tu indiferencia desarma todo su plan emocional, porque si tú no compites, no pueden ganarte. Y si no pueden ganarte, nada de lo que hagan tiene sentido. Empiezan a sentirse confundidos, inquietos, incluso frustrados, porque no saben cómo reaccionar cuando su juego termina, cuando tú no entras en él, cuando descubren que ya no forman parte del universo que antes habitabas. Ellos querían ver señales, querían ver si estabas mejor o peor, querían medir tu vida para saber si todavía te afectaba algo. Pero cuando encuentran indiferencia, cuando descubren que tus pasos no buscan provocar nada, que tus actos no llevan un mensaje escondido, que tus logros no son una respuesta, sino un camino personal, ahí es cuando sienten el verdadero impacto. Tu indiferencia no nace del orgullo, sino del crecimiento. No nace del rencor, sino de la claridad. Y eso es precisamente lo que duele, que tus acciones ya no orbitan alrededor de ellos. Es muy importante entender que no demostrar nada significa que no te duela o que no te haya dolido. Significa que ya sanaste lo suficiente como para no necesitar que nadie sea testigo de tu proceso. Significa que tu vida empieza a construirse desde ti, no desde la comparación. La competencia te ata, la indiferencia te libera. Aplicarlo en la vida real es un acto de valentía emocional. Consiste en dejar de medir tus pasos según lo que otros esperan. Significa no publicar para enviar mensajes, no moverte para provocar reacciones, no esforzarte por mostrar superación. Tu crecimiento no necesita espectadores. La sanación no requiere que nadie más la valide. Cuando vives para ti y no para demostrar, empiezas a sentir una ligereza nueva, una libertad que viene de dentro, no de lo que se ve afuera. Tu indiferencia va a generar cambios inmediatos en ti. Vas a sentir que ya no tienes que cargar con la necesidad de impresionar a nadie. Vas a dejar de revisar quién ve, quién responde, quién se entera. Vas a notar que tu energía empieza a regresar, porque demostrar es cansado, pero vivir es liberador. Cuando ya no compites con nadie, descubres que tu único rival eras tú mismo, tus expectativas, tus miedos, tus heridas, y ahí aparece el verdadero poder. Un poder que no necesita ruido, un poder que no necesita mostrar fuerza, porque es una fuerza que se siente. La gente lo percibe sin que tú digas nada. En tu calma, en tu manera de avanzar, en tu silencio seguro. Esa indiferencia es la prueba absoluta de que creciste, porque la indiferencia no es desprecio, es libertad. Es la evidencia de que ya no estás atado emocionalmente a lo que te hirió, de que ya cerraste un ciclo que otros aún no entienden. Tu indiferencia gana una guerra que ellos nunca entenderán, porque no la peleaste contra ellos, sino contra la necesidad de que sus opiniones definan tu vida, y esa es la victoria más grande de todas. Número 9. Tu ausencia se convierte en el recuerdo que no podrán reemplazar. Hay personas que no reconocen tu valor mientras te tienen porque creen que tu entrega es infinita, que tu cariño es inagotable y que tu energía siempre estará disponible como si fuera algo garantizado. Se acostumbran a tu presencia, a tu apoyo, a tus detalles, a tu manera de hacer la vida más ligera. Y por eso, cuando decides irte, cuando cierras la puerta con silencio, cuando ya no estás, ahí comienza el verdadero impacto.
Tu ausencia se convierte en ese recordatorio que no podrán reemplazar. Y no porque quieras causar dolor, sino porque el vacío que dejas revela lo que tu presencia siempre sostuvo en silencio. Según el estoicismo, el poder personal aumenta cuando retiras tu energía de lo que no te corresponde. Al alejarte, recuperas dominio de ti mismo y de tu paz interior. Lo que muchos no entienden es que la ausencia no es simplemente no estar. La ausencia es la revelación, es el contraste brutal entre lo que eras y lo que ahora falta. Es el eco de lo que diste sin pedir nada, de lo que ofreciste desde el corazón, de lo que sostuviste mientras otros lo daban por hecho. Cuando tú te vas, no solo se va una persona, se va el apoyo emocional, la estabilidad que aportabas, la luz que sumabas, la calma que transmitías, la compañía que no se encuentra en cualquier parte. Tu ausencia desnuda la realidad. No era tan fácil encontrarte, y es en ese silencio donde empieza su verdadera batalla interna. Comienzan a comparar, comienzan a buscar en otros algo que se parezca a lo que tú dabas de forma natural. Empiezan a descubrir que la conexión que ofrecías no es algo que pueda replicarse en un día, ni en una semana, ni en un reemplazo improvisado, porque tu esencia no se imita, tu energía no se copia, tu manera de estar no se fabrica, tu ausencia se convierte en una verdad incómoda. Lo que tenían contigo no lo tendrán con nadie más. Ese es el peso emocional que nunca vieron venir, porque mientras estabas no lo valoraron. Ahora que no estás, no pueden olvidarlo. Y no importa cuánto intenten distraerse, ignorarlo o llenarlo con ruido, el recuerdo vuelve. Vuelve cuando comparan, vuelve cuando buscan apoyo y encuentran indiferencia. Vuelve cuando necesitan comprensión y reciben superficialidad. Vuelve cuando esperan conexión y solo obtienen presencia vacía. Vuelve cuando se dan cuenta de que contigo era diferente. Pero tu ausencia no solo trabaja en ellos, trabaja en ti también. Cuando te alejas completamente, no a medias, no dejando una ventana abierta, comienzas a recuperar piezas de ti que habías cedido sin darte cuenta. Recuperas tu energía, tu calma, tu claridad. Empiezas a darte cuenta de que estar presente, donde no te valoraban, te estaba desgastando. Empiezas a respirar distinto, a pensar distinto, a caminar distinto. La ausencia que ellos sienten como castigo, tú la sientes como renacimiento. Aplicarlo requiere determinación. Alejarte sin mirar atrás, sin enviar señales ambiguas, sin esperar reconocimiento ni disculpas. La ausencia solo funciona cuando es total, cuando entiendes que seguir ahí un poco es seguir regalando energía a un lugar donde no floreció nada. Tu distancia emocional tiene que ser firme, no por orgullo, sino por sanación. Y cuando lo haces, cuando de verdad te vas, comienzas a notar algo sorprendente. Vuelves a ti, dejas de obsesionarte, de esperar, de idealizar. Tu mente deja de girar alrededor de alguien que no supo sostener lo que diste. Vuelves a ocupar tu propio espacio, vuelves a construir tu propio mundo, vuelves a recordarte quién eres. Eso es lo que hace tu ausencia. Impacta al otro, sí, inevitablemente, pero sobre todo te devuelve a ti, te regresa a tu eje, a tu fuerza, a tu libertad emocional. Y cuando ellos finalmente comprendan lo que perdieron, ya será tarde, porque tu ausencia habrá completado su trabajo. Revelar tu valor y restaurar tu corazón. Tu ausencia será el recuerdo que no podrán reemplazar, y tu regreso a ti será la victoria que siempre necesitaste. Número 10. Tu nueva vida los persigue como una sombra inolvidable. Hay algo profundamente poderoso en convertirte en una versión de ti que jamás imaginaste. Una versión enfocada, disciplinada, más firme, más consciente, más alineada con lo que quieres construir en tu vida. Y lo más impresionante
es que esa transformación no solo te libera a ti, sino que se convierte en la sombra que persigue a quien no supo valorarte cuando te tenía. Porque cuando cambias de verdad, cuando construyes una vida con propósito y ya no giras alrededor de nadie, la otra persona entiende demasiado tarde lo que perdió. Según el estoicismo, la verdadera victoria aparece cuando diriges tu energía hacia tu crecimiento interior. Al dominar tu carácter, las circunstancias externas dejan de tener poder sobre ti. Y es ahí donde comienza el impacto emocional más grande. Ellos te recuerdan cómo eras, vulnerable, disponible, lleno de dudas, entregando más de lo que recibías, esperando migajas, sosteniendo conversaciones que te vaciaban. Creían que siempre ibas a quedarte en esa versión. Creían que podían irse y volver cuando quisieran, que podían romperte y que tú seguirías ahí. Pero un día cambias, un día haces silencio, un día te eliges, y ese cambio, ese que al principio nadie nota, empieza a convertirse en una transformación imposible de ignorar. Tu nueva vida no grita, no presume, no publica indirectas. Tu nueva vida se construye paso a paso con decisiones pequeñas, pero firmes. Comienzas a sanar heridas que antes justificabas. Comienzas a soltar vínculos que antes te ata. Comienzas a enfocarte en tus metas, en tu crecimiento físico, emocional, espiritual. Comienzas a respetarte a un nivel que antes olvidabas, y de pronto lo que era caos se vuelve claridad, lo que era dependencia se vuelve libertad, lo que era dolor se vuelve impulso. Y esa nueva versión, ellos la sienten, aunque no te escriban, aunque finjan indiferencia, aunque pretendan que ya no les importa, porque la transformación se percibe en la forma en que ya no regresas, en la forma en que ya no pides explicaciones, en la forma en que ya no estás disponible para repetir la historia. Tu crecimiento empieza a convertirse en una sombra emocional que los acompaña, no como un castigo, sino como un recordatorio de lo que pudieron tener, pero no cuidaron. Lo que más les duele no es que hayas cambiado, es que cambiaste sin ellos, es que la versión de ti que siempre quisieron, seguro, fuerte, enfocado, consciente, no pudieron verla porque no te valoraron cuando tenías heridas. La ironía es cruel. Cuando ya no necesitas a nadie para ser feliz, es cuando empiezan a notar tu valor. Porque tu nueva vida tiene una luz distinta, una estabilidad que revela su propia inestabilidad, una serenidad que expone su caos, una fuerza que desnuda su falta de carácter. Aplicarlo requiere compromiso contigo mismo. Significa dedicarte a tus metas sin mirar atrás. Significa elevar tus estándares, tu disciplina, tus límites. Significa construir una vida tan plena que no haya espacio para personas que solo saben llegar cuando ya te sanaste. Tu evolución no puede basarse en impresionar a nadie, debe basarse en liberarte. Y cuando lo haces, cuando de verdad te eliges, comienzas a caminar con una seguridad que habla más fuerte que cualquier palabra. El resultado es inevitable. Plenitud, una identidad reconstruida desde cero, una fuerza emocional que nadie te puede quitar, y sí, una huella emocional que perdura en quienes no supieron ver quién eras realmente, porque tu nueva vida se convierte en una sombra inolvidable para ellos. Pero un amanecer para ti, una prueba de que nada fue en vano, una señal de que tu historia no terminó donde te rompieron, sino donde decidiste levantarte. Tu transformación es la respuesta, tu crecimiento es el mensaje, y tu nueva vida es la sombra que perseguirá a quien no supo quedarse cuando eras luz que todavía estaba aprendiendo a brillar. Si este video te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día.
Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.